Es otra de las frases célebres de la nos tiene acostumbrado el ministro de Hacienda con esa sensibilidad que lleva a flor de piel, ¿no? Que Los saludo, Gustavo, nos reencontramos mañana, un abrazo. Gracias, hasta mañana, Víctor Hugo, un abrazo, gustazo. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, que aquí diariamente te comentamos. Bueno, hoy tenemos un programón realmente para empezar la semana. Tenemos a 4 destacados economistas, algunos de ellos con cargo. Bueno, Ricardo Delgado, un economista reconocido en nuestro país, que actualmente ocupa la Subsecretaría de Obra Pública del Ministerio del Interior, depende de Rogelio Frigerio. Ya está Roberto Feletti, que es el secretario de Hacienda de La Matanza. Enseguida le voy a preguntar a él en vivo y en directo que nos cuente qué pasó, porque hay realmente mucho malestar en el peronismo de La Matanza esta noche, por la actitud de ceremonial de presidencia que le impidió a la intendenta. Y lo insólito, el dueño de Manaos, porque se trataba de la inauguración, que realmente, a ver, hoy por hoy, ampliar una fábrica en momentos de recesión económica y cuando muchas fábricas cierran en la Argentina, cuando muchos comercios cierran en la Argentina, la apertura de una fábrica es un hecho que a todos nos debe congregar, saludar, y inversiones que llegan. Y bueno, Presidencia de la Nación le impidió a la intendenta Magaurio, que es la anfitriona, estar presente. El dueño de Manaos tuvo que hacer 2 actos. Una vez que se retiró el presidente y la gobernadora, tuvieron que invitar a la intendenta, a la anfitriona, a Verónica Magaurio, porque hace muchos años que Manaos está en La Matanza y le han dado una mano grande, a hacer otro acto, a hablar, y le entregaron una plaqueta a la intendenta. Esto es lo insólito de la política en la Argentina. Es como yo digo, política a todos, a todos. Esta es la mediocridad de la política en la Argentina. Es decir, muchos discursos lindos, en todo somos lindos, nos tenemos que abrazar, se terminaron los problemas, pero después son los hechos, ocurren estas cosas, penosas y lamentables. Bueno, vamos a arrancar. Alejandro Berkovich va a estar hablando porque justamente hoy el ministro de Hacienda, Pratgay, dijo que la inflación ya no importa en la Argentina, así que va a estar detallando qué otras cosas pueden importar en la Argentina de hoy. El hashtag con el que puede opinar y el que nos acompaña, inflación say no more. Con ese hashtag, inflación say no more, siguiendo la frase de Pratgay, nos puede acompañar. Lo vamos a escuchar, a ver qué decía hoy. Ahora estamos discutiendo la inflación. Ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. No, pero es un tema, Alfonso. No, digo, claro. Para el que gana la misma plata que no tuvo readecuación paritaria o que tuvo un 23% y cerramos la inflación con un 45%, es un temón. Es que no es 45%. ¿Y cuánto va a ser? No, bueno, no sabemos cuánto va a ser, me hiciste la primera pregunta, pero seguro que no va a ser 45%, ni aún en el distrito con mayor impacto de tarifas. El empleo no cayó en el último año, y esto lo dice la encuesta permanente de hogares del INDEC. Sí es cierto que hay sectores que están con dificultades, por ejemplo la construcción, todos los sectores que están conectados, asociados a la demanda de Brasil, están pasándola muy mal. Nosotros somos muy conscientes de esto y vamos tomando medidas. No, yo no creo que esté mejor. Lo que pasa es que podría estar mucho peor si nosotros no hubiéramos cambiado el rumbo. Esta es la realidad. Y creo que hay una gran mayoría de la gente que, aún estando peor, entiende que estas cosas había que hacerlas. Si no, hubiera votado lo mismo. No es tan amable cuando nos atacan por derecha, ¿no? Y muchos economistas nos dicen, bueno, pero ustedes no bajaron el déficit fiscal, tendrían que hacer un ajuste. Nosotros tomamos la decisión de no hacer el ajuste porque sabíamos la delicada situación social en la que arrancábamos. Bueno, la realidad indica otra cosa. La economía hoy está en recesión. Los datos del INDEC recientemente, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, indica que muchas de las medidas adoptadas por este gobierno son las que han impactado negativamente en la creación de nuevos pobres en nuestro país. Es decir, la realidad un poco desmiente
al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Además, todas las encuestadoras privadas, todas están dando una inflación interanual superior al 45%, ¿no? Me parece, Berco, ¿no? Sí, Gato, aproximadamente cerca del 45%. Algunas hablan del 43, 44 interanual, otras hasta del 47 interanual, pero indudablemente la inflación está por encima del 40, es muy superior a la del año pasado y le ganó a los sueldos en todas las paritarias, hasta en las mejores. Bueno, muy bien. El presidente Mauricio Macri estuvo en La Matanza, lo comentábamos, y allí estuvo haciendo críticas hacia algunos sectores de la sociedad. También chaqueño en este día que estamos un poco golpeados después de ayer, ¿no, chaqueño? Lo de Lanús, bueno, por algo son campeones, pero bueno, es el primer partido nomás. Mejorar la calidad de la educación pública, trabajando junto con nuestros docentes. Por eso nos cuesta entender cuando los gremios prefieren caer en paros que lo único que hacen es afectar más ese compromiso de generarles herramientas a nuestros chicos para que tengan realmente acceso a un mejor futuro. Como también espero que nuestros jueces sigan comprometidos con defender el valor de la ley. Y para aquellos que sigo viendo a diario enojados, queriendo pelear, confrontar, les quiero decir que necesitamos que todos nos demos la oportunidad, que pueden estar equivocados y que si la mayoría hemos decidido un cambio en democracia es porque creemos que hay un mejor futuro para todos y que el camino no es agredir, confrontar, el camino es escucharnos, es dialogar, es sumar. Bueno, esto es lo que decía Macri en La Matanza después de haber impedido a la anfitriona, a la intendenta local Verónica Magario, subir al estrado, ¿no? ¿Qué pasó, Roberto Feletti? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que, primero, la empresa Manaus es una empresa que se instala en el 2004 en el municipio, una empresa familiar chica que con toda la expansión del consumo que hubo en estos años, del 2004 hasta ahora, pudo crecer y desarrollarse, recibiendo apoyo del municipio, por supuesto. Pero la realidad es que, primero que nada, estamos ante una empresa que comercializa un producto de consumo masivo, del cual el presidente Macri se va a hacer cargo de algo que no tuvo nada que ver, porque en realidad hoy está inaugurando una línea de embotellado de la más moderna de Latinoamérica con un proceso de inversión que viene de 12 años. Es una empresa que viene creciendo y que recibió apoyo del municipio. En segundo lugar, la intendenta, como figura institucional del municipio, se adelanta para recibir a las autoridades de la provincia y de la nación y espera compartir con ellos el acto, porque era beneficiaria de ese acto, no era una usurpación del lugar. Y fue desplazada. Quienes estaban usurpando en realidad el lugar era el presidente de la nación y la gobernadora, no la intendenta, porque tuvo que ver con ese desarrollo. Ellos no tuvieron que ver con ese desarrollo. Es más, están aplicando políticas que están rompiendo ese desarrollo. Y el otro punto que me parece grave es que también estaba el presidente del principal partido de la oposición, Fernando Espinosa, que colaboró con la gobernadora para garantizar que se sancionara el presupuesto de la provincia. También era un gesto de diálogo y buena voluntad compartir un evento de conjuntos. Acá debió haber habido una muestra de voluntad política de mostrar unidad frente a un hecho que es positivo, como la inauguración de una línea de embotellado. Y tal es así que ahora, los dueños de la empresa tuvieron que reconocer a la intendenta por fuera de las autoridades nacionales y provinciales. Es verdad, según lo que me contaron, que desde la semana pasada ya la gente, el dueño de Manaus, le había comunicado a la intendenta que desde Presidencia no querían que la intendenta esté en el acto. Sí, yo no estuve en esos detalles, pero es posible. Pero digo, creo que acá lo que debe primar, me parece, es la institucionalidad. Bueno, sí, obviamente. Verónica Magario está elegida por el pueblo, como está elegida la gobernadora Vidal, como está elegido el presidente Macri. Es un acto en el distrito de La Matanza, es una empresa privada que recibió el apoyo del municipio y que creció al calor de políticas que no son estas. Bueno, se comparte la inauguración. Ahora, lo sorprendente, lo que más sorprende de esto es el doble discurso. Un presidente que acaba de decir ¿por qué se pelean conmigo? Y él expulsa a la representante institucional del municipio donde va a ser el acto. Sí, entonces, sí. Me parece que es muy ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Manaus? ¿El dueño de Manaus tuvo que hacer otro acto? Después, lamentablemente, y con mucha
con una situación muy compleja, muy embarazosa, tuvo que hacer el acto luego que se retiraron la autoridad provincial y la autoridad nacional con la intendenta para entregarle la plaqueta, porque reconoce la labor del municipio de acompañamiento al desarrollo comercial e institucional de la empresa desde el punto de vista del Estado. Que esperemos que lo reciba la gobernadora Vidal de ahora en más. Sí, totalmente. Esperemos que estos hechos no vuelvan a suceder, porque la verdad que no ayuda a la democracia. No, totalmente. Tiene que haber una convivencia de todo, sobre todo cuando se está inaugurando una fábrica que da trabajo a muchos en la República Argentina en el momento en que se necesitan, ¿no? Así que esperemos que estas cosas sean dejadas de lado. Bueno, durante el fin de semana se realizó una nueva marcha de la Resistencia, donde fue cerrada por el diputado nacional Máximo Kirchner. Y no debe enojarnos que un gobierno de CEOs, en vez de tener un plan de gobierno para el pueblo, tenga un plan de negocio para las transnacionales. Llama la atención que califiquen un simple acto democrático, que es que la gente se movilice, como un plan subversivo. Llama la atención que vean fantasmas en todos lados. Este modelo económico es eso, es vacío, no tiene nada, es gélido y frío como la mirada del presidente. Nada bueno allí anida para el pueblo argentino. Quieren un PJ pre-25 de marzo del 2003 y lo quieren desde la Casa Rosada. Van por los derechos de los trabajadores, y se lo dijo Cristina. Más deuda, más desocupados. ¡Milagro presa! ¡Milagro presa! Que no ponga cara de cansado. Los días para Néstor eran de 30 horas, no de 24. Y que estamos dispuestos a ayudar. Nos ponemos la pechera y vamos a controlar los precios. Para nosotros no cambian los desafíos, gobierne quien gobierne. Que tenga claro que nosotros tenemos claro que primero está la patria. Bien, bueno, así cerraba durante el fin de semana el diputado nacional Máximo Kirchner esta nueva edición de la Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo. El viernes hubo una reunión nacional del PRO en San Juan, de los principales dirigentes. No estuvo el presidente, pero sí estuvo el presidente del partido, Gabriela Michetti, Marcos Peña, ministros y muchos referentes del PRO a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Estuvo Durán Barba, que parece que ha vuelto a dar sobre todo estrategias y consejos de lo que tiene que ser de aquí en más y cómo tiene que ser la próxima campaña. Más que comités, dijo Durán Barba allí en San Juan, necesitamos manejar bien las redes sociales. Este es el principal consejo que dejó Durán Barba en la reunión del PRO, donde hubo algunos cuestionamientos a la ausencia de política por parte del gobierno. Algunos referentes del interior, sobre todo algunos referentes de Tucumán, cuestionaron justamente, adelante del jefe de gabinete Marcos Peña, la ausencia de política que algunos sectores del gobierno tienen. Y bueno, ustedes saben que el gobierno, sobre todo la jefatura de gabinete, mucho se manejan a través de las redes sociales y han creado varias secretarías y subsecretarías con ese objetivo. Muy bien, novedades económicas hoy, Berco. Sí, Gato, dos novedades que hacen mucho al bolsillo y a la vida cotidiana de los televidentes, ¿eh? Primero, un anticipo de minuto 1 del viernes. No sé si se acuerdan que hablamos de la góndola PYME. Bueno, hoy lo ratificó el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay. Esta semana el gobierno va a empezar a negociar con los supermercados la instrumentación de una góndola PYME. O sea, va a obligar a los supermercados a que destinen hasta el 20%, el 20% de sus superficies de venta a productos regionales fabricados por empresas de pequeño porte. Ahí está Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, bajo cuya órbita trabaja en la Secretaría de Comercio. Y la Secretaría de Comercio es la que va a lanzar esta medida, primero intentando negociar con las 5 cadenas de supermercados, pero luego, según lo que me habían dicho a mí las fuentes la semana pasada y que ratificó hoy el ministro de Hacienda, luego obligándolos. Hay un recalco
cálculo por parte del gobierno respecto de las medidas más liberales que habían tomado al principio para enfrentar la inflación. Por ejemplo, la apertura importadora. Ya les avisaron a muchos empresarios que van a apretar las clavijas de la importación para que no siga ocurriendo lo que ocurrió en este primer semestre, que hubo mucho reemplazo de producción nacional por importados. Pero además, Gato, hoy, junto con esta medida que ratificó Pratgay, se anunció, y eso era la foto que estábamos viendo recién del ministro Cabrera con Esteban Greco, con el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, lo que anunciaron allí fue una multa para la compañía que que es dueña de Visa, pero que además reúne a todos los medios de pago y que es propiedad de los bancos, propiedad de 13 bancos que se reparten sus acciones y que controlan Visa y las emisoras de las demás tarjetas. Hay una integración vertical, dice el gobierno allí, dice la Comisión de Defensa de la Competencia, que hace que las emisoras de tarjetas y los bancos abusen de su posición dominante para cobrar comisiones más altas a los comercios y en definitiva cargarle ese costo a los consumidores. El gobierno acá lo que dice es, lo que queremos nosotros es una competencia de verdad, un libre mercado de verdad, no que haya monopolios. Pero en lo concreto son dos medidas que establecen una intervención del Estado mucho más fuerte de la que se planteó hasta ahora en los primeros 8 meses el gobierno de Cambiemos. Una es, imagínate, es una medida cuasi morenista, Gato, obligar a los supermercados a que en determinados lugares de sus góndolas haya productos regionales. ¿Sabes de quién se copiaron esta ley? Yo sé. Es muy llamativo el ejemplo que siguen, el ejemplo exitoso que siguen. Ecuador, el Ecuador de Rafael Correa. Ahí no es muy pro. Y por eso digo, todo esto es muy llamativo por eso. Bueno, pero también acá hay una realidad. Se ha fomentado desde el propio gobierno promocionar a las pymes. En el Congreso han votado una ley pymes y después las están matando a las pymes con los tarifazos, con la importación que estamos viendo todos los días. Bueno, le tienen que dar una posibilidad. Es una medida virtuosa. Me parece que es una medida positiva que hay que saludar. La góndola pyme es claramente un paliativo para la situación que atraviesan los proveedores. Incluso en Ecuador ayudó a que los supermercados le pagaran más rápido a los proveedores, cosa que en general bicicletean los pagos cuando se trata de pequeños. Ahora, esperemos también que todos los supermercados las tengan, ¿no? Porque no va a ser cosa que después haya supermercados que boicoteen también esta idea, ¿no? Eso va a depender del control que ejerza el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio. Pero lo otro, la ley de tarjetas, va a tener que instrumentar los cambios el Banco Central por un lado y el Poder Ejecutivo por otro, con resoluciones, normas, decretos y demás. La resolución que sacó, el informe que sacó la Comisión de Defensa de la Competencia no es vinculante, pero sugiere aplicar una multa de 150 millones de pesos a esta compañía que es propiedad, insisto, de los mayores bancos de la Argentina y que dice el gobierno genera un sobrecosto a través, por ejemplo, de arreglos para esto de las cuotas sin interés. Con lo que han hecho hasta ahora igual es un vuelto, ¿no? 150 millones de pesos. Han hecho negocios la tarjeta de crédito, los bancos, por supuesto, en los últimos años, duplicando ganancias muchas veces, y este año especialmente tras la devaluación. Y además de esto, Gato, ¿se conocieron? Sí, los números de la desocupación porteña, ¿no? Que son importantes porque, lo comentábamos la semana pasada, la ciudad de Buenos Aires tiene un índice propio desde hace más de un año ya. Es así, y hoy dieron a conocer los datos del segundo trimestre de este año. Y dieron esto, algo muy pero muy alto. Ahí están las tasas de desocupación del tercer trimestre de 2014 en adelante y fíjense cómo iba evolucionando. 8,6, 6,7, 8,4, 8,6. Ahí llega hasta el segundo trimestre de 2015. Y ahora vean las de más recientes periodos. Del tercer trimestre de 2015 en adelante. Ahí está. Bueno, esa debería decir 2015, tercer trimestre de 2015, 7,2 y ahí en adelante, no, están, no importa, yo las corrijo al aire. Estas son de 2015 en adelante. El primer trimestre de 2015 es 8,6 y el... 2016. Bueno, el aumento es de 8,6 a 10,5. Sacalo. De 2015, 2015, 2016, 2016. Sí, se confundieron en el número, les pedimos disculpas. El aumento es desde el segundo trimestre del año pasado, 8,6, al segundo trimestre de este año, 10,5. Es un incremento de 1,9 puntos porcentuales. Es un incremento muy sensible que reconoce la propia Dirección de Estadísticas del gobierno porteño. Da cuenta de un aumento
prácticamente en línea con lo que Claudio Lozano había recalculado respecto de la vieja serie del INDEC y la nueva. ¿Se acuerdan que el INDEC daba, para la última medición del gobierno anterior, daba 5,9% y eso aumentó a 9,3% a nivel país? Pero a nivel porteño, este aumento de casi 2 puntos es un aumento que ratifica que en realidad la mayor parte de esa suba de 5,9 a 9,3 es explicada por este gobierno y no por el dibujo de las estadísticas del anterior, que por supuesto las dibujaba, pero en definitiva influye más, según este análisis que hace la dirección porteña, la creación de nuevos desocupados en estos 8 meses de gobierno de Cambiemos. Bueno, muy bien. Una noticia que se acaba de conocer del ámbito de la justicia. El juez federal Luis Rodríguez citó para que declare como testigo al presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroce, en la causa en la que se investiga al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por negociaciones incompatibles con la función pública por su doble calidad de accionista de Shell y de ministro de Energía del Gobierno Nacional. Usted sabe que Aranguren está denunciado, justamente, primero está denunciado por incompatibilidades en la función pública, por ser accionista de Shell y por ser justamente ministro de Energía. Pero además está denunciado de haber pagado sobreprecios en la importación de gas desde Chile. Ahora se le ha fijado fecha por parte de este juez Rodríguez para que Teófilo Lacroce, bajo juramento de decir la verdad, el próximo 8 de septiembre esté en su despacho y aportar, bueno, todo lo que sabe sobre las acciones de Aranguren en Shell y si realmente hay, si está de los lados del mostrador Aranguren, ¿no? Si sigue actuando como accionista, favoreciendo a Shell, a su vez, ministro de Energía. Bueno, muy bien, ya lo presentamos a Roberto Feletti, también se ha sumado Orlando Ferreres. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Gracias por venir. Enseguida está llegando también Guillermo Nielsen y lo tenemos a Ricardo Delgado como subsecretario de Obra Pública del Ministerio de Interior. Ricardo, gracias por venir. Buenas noches, un gustazo. Un gusto. Aprovechamos que hablábamos recién de Prat Guy porque la semana, hace unos días, después del fallo de la Corte que suspendió el tarifazo, por allí dijo Prat Guy, bueno, si las tarifas no aumentan vamos a tener que suspender obra pública. ¿Esto es así? A ver, me parece que lo que tenemos que entender es que se ha recibido en materia de obra pública, de infraestructura en general, un desorden realmente muy grande. En particular, la mitad de las obras que estaban en ejecución durante el 2015 en nuestro Ministerio de Obras Públicas y Vivienda e Interior, que conduce Rogelio Frigerio, no habían recibido un solo pago el año pasado, en el gobierno anterior. O sea, la mitad, sí, de más de 6.000 obras, la mitad no habían recibido un solo pago. Esto lo que hizo fue paralizar la obra pública, en particular a partir del mes de septiembre, octubre, y produjo, entre otras tantas cosas, una caída importante en el empleo de la construcción, que es, Gato, lo que el presidente y el ministro todos los días nos dicen: recuperen el empleo en la construcción. Para nosotros ese es el objetivo, te diría, central. Atrás, obviamente, del empleo está la actividad de la construcción. Sí, que ha caído mucho, ¿no? Cayó muchísimo, muchísimo. Este primer semestre fue muy duro, pero ya venía cayendo antes. O sea, cuando uno mira los indicadores del año pasado, ya venía la caída de la obra pública, como te digo, era marcada. Yo creo que el punto central es ahora, ya una vez solucionados problemas administrativos, pagos que se hacían sin las certificaciones de obra correspondientes, avances financieros muy superiores a los avances físicos de las obras. En viviendas se ve que hay obras que estaban en un 10, un 20% y se habían pagado más del 50%, casos que todos obviamente van a ir a la justicia. Una vez solucionado eso, que ya estamos en condiciones de ejecutar el presupuesto que el Congreso Nacional sancionó para este año, que sumado no solamente a nuestro ministerio, sino también Transporte y Energía, supera los 200.000 millones de pesos, y sobre todo poner hacia el 2017 una batería de instrumentos, no solamente obra pública. Pero no se va a ver afectado entonces ese presupuesto por este tema del rechazo por parte de la Corte de las tarifas, del aumento. No, yo te diría que no, que se están buscando fuentes alternativas, vías alternativas de financiamiento. ¿Cuáles serían esas fuentes alternativas? Bueno, una de las fuentes alternativas es hacer eficiente algunos gastos que se venían, digamos, desarrollando mal en otras áreas y, digamos, trasladarlos a la obra pública, pasar lo que es gasto corriente a gasto de capital.
ese es uno de los temas. Por supuesto, ahora aparecen nuevos instrumentos, nuevas figuras, están en discusión en el Congreso la ley de participación público-privada, que le va a permitir al privado entrar en sectores de infraestructura. Tenemos que ser muy conscientes que si queremos aumentar la calidad y la cantidad de bienes de infraestructura o de servicios de infraestructura en la Argentina, el Estado solo no puede hacerlo. Y tampoco queremos repetir la lógica noventista de endeudarnos para hacer obras solamente. Y esto me parece que también hay que dejarlo muy en claro. Tiene que entrar el sector privado genuinamente a los sectores de infraestructura. Y ese me parece que es el gran objetivo. Ricardo, ya ahora como economista, esto que decía hoy Prat Gay, el ministro de Hacienda, de que la inflación ya no importa en la Argentina, ¿es tan así o hay que tenerlo siempre como una lupa? No, a ver, me parece que lo que dice Alfonso es lo que muestran los números. Claramente, agosto va a ser la inflación más baja desde el año 2010. Esto me parece que hay que tenerlo muy en claro. Podemos después discutir las razones, pero a partir de agosto la inflación va a dejar de ser un problema sensible y del día a día de los argentinos. Pero las razones problemas. No son una cuestión menor, digamos, ¿no? No, bueno, a ver, Mariano, claramente si hay lo que se hizo... es un problema. Bueno, a ver, la recesión viene desde hace 4 años. Claro. Este año claramente se profundizó, sobre todo en el primer semestre, está claro eso. Haber salido del cepo, haber negociado, cerrado el capítulo triste de la deuda con los holdouts y demás, y algunas cuestiones que se podrían haber hecho mejor, absolutamente, y lo hemos admitido. El tema del tarifazo, del ajuste de tarifas, que el gobierno anterior ya había hecho, digo, también hay que decirlo, en particular en el precio del gas, implican una caída de la actividad económica y sobre todo del salario real y del consumo, que es lo que tenemos que recuperar a partir de ahora. Si baja la inflación, Mariano, Gustavo, el consumo, el mercado interno, que es tan importante, y el empleo va a volver a recuperarse. Y me parece que es la gran enseñanza que tenemos que dar. Por supuesto hay que seguir trabajando en una enorme cantidad de cuestiones que seguramente vamos a discutir después. Bien, también lo estoy saludando a Guillermo Nielsen, que se suma esta noche. Gracias, Guillermo, por venir. Buenas noches. La verdad que hoy tenemos un muy buen panel para tomar examen a la economía de Macri. Orlando, ¿ya no importa la inflación en la Argentina, como dijo hoy Prat Gay? Bueno, habría que ver. Él también dijo que iba a ser de 20, 25, y a lo sumo 25. Claro. No, dijo 20 o a lo sumo 25. Exacto. Ahora estamos en 46. Ahora, aparentemente, este mes, con la reestructuración de tarifas que habían aumentado, no tanto aumentaron, sino que, digamos, hay gente que se opone a que se cobre el costo de la tarifa a la gente, aunque no sea el total. Entonces eso se retrotrae unos meses y después se va a ocurrir también, se va a poder pagar por el costo que tienen las cosas. Eso va a liberar fondos para hacer obra pública y ocupar gente, que es, digamos, la fuente básica de mover la economía en épocas que son recesivas. La recesión de este año va a ser de 1, 1,5, por ahí, en ese rango. Para acá también había dicho que iba a subir 0,8, ahora ya cambió para menos 0, 1,5. Entonces él también se apura un poco a hablar, y bueno, es conveniente que hable, pero yo diría que no se apure tanto. Que no tire manteca al techo, que por otra parte falta. No tire manteca al techo. Este mes es el peor, falta, digamos, de todos, claro, en actividad económica, en el PBI, en la producción industrial. ¿Cómo le dieron los números que el otro día escuché que habían dado ustedes? Mal, los números? Muy mal. Tanto la producción industrial cayó como 5 y pico, 6, y el PBI también más o menos lo mismo en este mes. En el promedio viene cayendo 1,2, 1,3, o sea, en 7 meses. Pero a partir de ahora va a mejorar un poco. Entonces el promedio del año puede quedar en lo que está ahora. Pero no es una gran recesión, 1,2. Claro. Es poca, digamos, en mi opinión. Ahora seguimos. Guillermo, buenas noches. ¿Ya no hay que preocuparse más por la inflación en la Argentina? Yo creo que en Argentina siempre hay que preocuparse por la inflación. Siempre. Son contados los periodos en que no tuvimos una inflación elevada, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero no solo en los últimos años. Los que tenemos ya cierta edad hemos vivido más de una hiperinflación. O sea, obviamente hay cambios importantes. A mí me parece que hay un trabajo sobresaliente en materia de política monetaria y eso ayuda a contener. Lamentablemente en lo fiscal no se ven avances muy fuertes. Creo que el déficit de este año va a ser mayor que el del año pasado y eso no ayuda, ¿no es cierto? Es una cosa que me parece que entre la historia que tenemos los argentinos, donde absolutamente estamos siempre con
con comportamientos defensivos de la inflación que generan más inflación, y una macro que no está todavía en equilibrio, yo no creo que sea para festejar. Ojalá suceda, pero yo no lo creo. Roberto. Yo creo que el gobierno ha producido un ajuste muy fuerte que le está erosionando políticamente, digo, al gobierno, pero lo más grave es que ese ajuste no ha servido para corregir los desequilibrios macroeconómicos, sino para agravarlos. Recién decía Guillermo el déficit fiscal. Si tomamos, y esto es información de la Secretaría de Hacienda, el resultado primario al 31 de julio de este año es un 37% mayor que el del año pasado. O sea, nosotros teníamos, nuestro gobierno, 107.000 millones de pesos de déficit, hoy hay 147.000 millones de pesos de déficit en el mismo periodo. Y el sector externo... con inflación. Y el sector externo... Le dijo con inflación. Con inflación. No comparemos peras con manzanas. Tenemos una economía con inflación, digamos. Tenemos que ver los números lo que veo acá, ¿no? Y si te lo llevo al déficit financiero, es un 40% de caída. Bueno, y el sector externo, que ahí no hay inflación, el sector externo, a pesar de haber tomado 21.500 millones de dólares, 5.000 el central y 16.500 el tesoro, y haber pagado 11.700 millones de dólares afuera a los buitres, la fuga de capitales fue 6.000 millones de dólares. O sea, la confianza en el gobierno por levantamiento no se verificó en el primer semestre, se fueron 6.000 millones de dólares en un semestre. O sea que tenemos un déficit más grande y mayor fuga de capitales. Y mientras tanto, trepó la desocupación. Perdón, pues yo te escuché, Ricardo, tranquilo. Perdón. Trepó la desocupación, por eso el ministro dice la inflación no es un problema. En el 95 teníamos menos inflación que Japón y la desocupación era el 18,5. Ese es es la muestra. Siempre es inversa la desocupación con la inflación, evidentemente hay una apuesta. Ahora, lo más grave, lo que a mí más me preocupa, y ahí yo voy a compartir con Guillermo algo que dijo, es que la única política que están llevando adelante es Sturzenegger absorbiendo los pesos excedentes y manteniendo una tasa alta que ahora la ha bajado a 29, pero arrancó con el 38. Entonces, ¿hasta dónde van a seguir con el precio que le pagan al ahorrista porque se quede en pesos? Mientras tanto hay una fuga de 6.000 millones de dólares y mientras tanto hay un déficit fiscal que es creciente. Esto es lo que yo veo. Bueno, me parece que... Ricardo. A ver, podemos coincidir en algunas cuestiones vinculadas a que ha sido un primer semestre difícil, de vuelta, producto de el desaguisado macroeconómico que se recibió. Esto hay que decirlo con toda claridad y seguramente Guillermo y Orlando van a coincidir conmigo. De hecho, la Argentina se había quedado sin dólares. La Argentina tenía un tipo de cambio que no era el tipo de cambio en el cual se podían hacer transacciones. La salida del cepo fue absolutamente sin trauma, absolutamente sin trauma. La Argentina no se quedó, no hubo una corrida cambiaria como muchos presagiaban. Se terminó, como decía antes, la triste historia de la deuda en default que teníamos con los buitres y con toda esa serie de acreedores internacionales que son absolutamente despreciables, pero que había que resolver el problema. La Argentina vuelve al mundo. Este me parece que es el primer dato. Cuando uno trabaja con los números hay que mirarlos bien, digo, porque cuando uno dice que aumentó 37% el déficit, aumentó el 37% nominal el déficit. Digo, que la inflación en la Argentina es del torno del 40%, con lo cual, digo, podemos en todo caso tener el mismo déficit que el año pasado, digo, bueno, pero no digamos que el déficit aumentó un 37% porque la gente no entiende estas sutilezas y todos somos economistas acá, sí, aumentó. Es información de la Secretaría de Hacienda. En términos nominales, en términos, Roberto, vos sos economista tanto como yo. Hablemos con propiedad. Primero. Segundo, me parece importante... Es más alto en términos de PBI, si querés medirlo así, con un PBI que cae, más déficit es más alto en términos de PBI. Es un PBI que cae en el margen también, digo. Insisto, este cambio macroeconómico que se está dando en la Argentina se da, como decía Orlando, con una recesión bastante moderada, que no es saludable ni hay que festejarla, sin duda. A nadie le gusta tener recesión. Nosotros no somos los ogros que venimos a ajustar a la economía. No es la decisión, pero que, a ver, la herencia condiciona las políticas, sin duda. Y a partir de ahora, pero con esto termino, Gustavo, a partir de ahora van a empezar a verse números mucho mejores, porque como también decía Orlando, los números que venimos discutiendo y que ustedes en sus programas, como todos los medios, plantean, son números
del mes de junio, del mes de julio, ahora Orlando tiene el de agosto, pero me parece que ahora vamos a empezar a ver que la economía empieza a moverse. Ahora, Guillermo, ¿por qué marcaba la preocupación en el déficit fiscal? Porque lo están marcando mucho, ¿no? Bueno, indudablemente es la madre de las batallas. Siempre el déficit fiscal es la madre de las batallas. Creo que no sirve tomarlo ligeramente porque ese déficit es financiable. Cualquier endeudamiento hoy significa mayores impuestos mañana. Y el punto de partida que tenemos es de la más alta presión impositiva en muchas décadas. Entonces, creo que no hay sustituto para la necesaria retracción del gasto público. Aquí, para solucionar este problema, necesitamos bajar el gasto público. Que sea financiable es patear la pelota para adelante. Así que desde ese punto de vista, creo que hay una situación que lamentablemente tarda en equilibrarse. Dicho esto, creo que hay que poner estas afirmaciones en un contexto. Aquí se está pasando de una economía chavista a una economía de mercado. O sea, no es solamente un cambio en la contención macro desde lo fiscal y lo monetario. Acá lo que se pretende es un cambio estructural, y un cambio estructural importante, que sean los precios los indicadores para las inversiones. Y eso es una batalla que está librándose. Lamentablemente creo que esta cuestión con las tarifas, las idas y vueltas, el rol de la Corte en todo esto, el fallo de la Corte, me parece que en esa dimensión hay un año prácticamente perdido, va a haber un año perdido, ¿no? Ahora seguimos, nos metemos con Berco, volvemos un poquito sobre estas declaraciones y definiciones económicas hoy del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, en el sentido de que la inflación ya no importa para lo tuyo. A ver, Berco. ¿Es un tema o no es un tema la inflación? Es ahí el dilema. Bueno, acá están diciéndolo todos que sí, ¿no? Sí, claro, pero el ministro fue lapidario y dijo la inflación no es un tema. ¿De qué se agarró el ministro para sostener que la inflación no es más un tema? Bueno, básicamente de este dato. Este dato es el que marca Elipsis, la consultora Elipsis, que es una consultora cercana al oficialismo, la dirige un actual asesor del gobierno como Eduardo Levi Yeyati, y lo que marca es un descenso muy pronunciado de la inflación que ellos miden entre los supermercados con los precios que les proveen los supermercados online, o sea, es una medición muy dinámica, y marca este descenso en agosto. Ahora, marca un descenso en agosto de un nivel en el que se mantuvo durante todo 2016, que estuvo muy por encima de todos los niveles de 2015. Fíjense ustedes cómo se estacionó en estos meses que viene gobernando Cambiemos entre el 2 y el 4% por mes, salvo este pico de más del 7% en el mes de abril, según Elipsis, por el impacto de los aumentos tarifarios. Acá tienen en la línea más delgada, más clara, la inflación core, que no incluye justamente a los servicios regulados ni a los productos estacionales, y por eso acá no pega el salto. Las dos bajan en este último mes, según esta medición sobre precios de supermercados, pero la verdad que bajan de un nivel elevado y recién en agosto empiezan a bajar. Y de esto otro se agarra Pratgay. Los precios, según esta misma consultora, según Elipsis, que crecen más del 3% son estos. Y hace un par de meses eran estos. Había esta cantidad de productos que crecían más del 3%. Cuando ven lo verde, son los productos que crecían más del 3%. Lo amarillo entre el 1 y el 2. Lo celeste entre el 0 y el 1. Y esto menos del 0. Esto entre 0 y 1. Esto entre 1 y 2. Esto entre 2 y 3. Esto más de 3. Y esto 0 o menos. Ahora, fíjense ustedes la dinámica de este gráfico. Cómo los productos que crecían más del 3 venían siendo, bueno, muy elevados acá, muy elevados acá. Acá pegan un salto brutal, o sea, acá casi todos los productos, un 80% de los productos suben más del 3% y luego eso se retrae. Pero quedan todavía la mitad de los productos que están creciendo al 1% o más. O sea, del 1 al 2, del 2 al 3 o del 3 o más, la mitad de los productos que mide esta consultora. Yo no diría todavía que es como para decir no es un tema la inflación. ¿Cómo venimos hasta ahora? Sigamos adelante. Julio dio
estos datos que las consultoras, los organismos, la CGT, los gremios, las mediciones nuevas que están sacando los gremios, están dando. Y dan esto. Por ejemplo, Fiel, una consultora ortodoxa, que nada se puede emparentar con el kirchnerismo, dijo que los alimentos en julio subieron 4,2% y la canasta de alimentos en julio contra julio del año anterior 43,3%. Sigamos adelante, porque por ejemplo también Consumidores Libres, nada emparentada con Fiel, de Héctor Polino, midió estos aumentos entre enero y julio. No son de todo un año, son de entre enero y julio. 98% el aceite, 87% la selga, 80% la polenta, 78% el tomate, 63% el café, 53% estos cortes económicos de carne y 50% el detergente. Pero no se queda ahí. También hay aumentos según la inflación porteña. Recién estamos hablando del desempleo porteño. Fíjense lo que dio la inflación porteña de julio. 2,2%, que es cierto, es menos que el 3,4% que se estaba registrando entre enero y junio, pero la interanual da 47,2%. Cuando hoy el colega que lo entrevista a Prat Gay le dice una inflación del 45% de salarios, él dice, no, ni por asomo va a terminar en el 45%. Bueno, acá la interanual, la ciudad de Buenos Aires, pro 47,2%. Y la de Moyano, el hombre que almorzó la semana pasada con el presidente de la Quinta de Olivos, un hombre que no es, diría, de los más críticos dentro del sindicalismo, midió 3,1% de aumento del costo de vida en julio, no de los alimentos solamente, del costo de vida en general, y interanualmente midió 45,9%. Esto hace pensar que no dejó de ser un tema la inflación. Ahora, lo que innegablemente sigue siendo un tema es lo que le voy a mostrar a continuación. La batalla entre precios y salarios de lo que va de la gestión Cambiemos. Porque, claro, un macroeconomista puede mirar los gráficos y decir la dinámica se está desacelerando, pero lo que vio un trabajador con su poder adquisitivo fue esto que tenemos acá. Desde noviembre del año pasado hasta hoy, la caída del poder adquisitivo del salario, esto es un gráfico que ya lo hemos mostrado, lo publicó el centro Cifra, muy respetado, funciona bajo la órbita de la CTA, pero es muy respetado en el ambiente técnico. 12,1% de caída del poder adquisitivo, de desplome del poder adquisitivo hasta la mitad de año desde el inicio de la gestión Cambiemos. Y si se le agrega el mes anterior, que había sido el pico en octubre, o sea, desde las elecciones, pongamos, la caída es del 13%. Es un recorte similar al que sufrieron en 2001 los trabajadores estatales y los jubilados, con un agravante. Fíjense ustedes este otro gráfico. Este otro gráfico es una serie del salario real, o sea, el poder adquisitivo del salario, más larga. Una serie que incluye los años 2013 y 2014. Y fíjense las dos devaluaciones, cómo se nota la caída, la pérdida de poder adquisitivo de las dos devaluaciones. Esta es la devaluación de 2014 y esta es la devaluación de diciembre del año pasado. Cuando ustedes ven la devaluación de 2014, lo que ven es que después de esta muy fuerte caída del poder adquisitivo, que se emparenta en pendiente con esta, o sea, el desplome es prácticamente similar en cuanto a lo vertiginoso, pero fíjense lo que ocurre después. Sube, se recupera el salario real y el saldo que termina teniendo el salario real en ese año acumulado es de menos del 4% de pérdida acá y compensa el incremento para quedar en la serie histórica en el mismo lugar del que salió. Acá contra acá. Ahora, desde este punto, cuando empieza la devaluación Cambiemos, la recuperación recién va por acá. No hay ni por asomo comparación con la pérdida de poder adquisitivo de la última devaluación. ¿Y eso a qué se debió? A que ahora los aumentos de precios siguieron mucho tiempo más, no fueron 3 meses, fueron 8 meses de incrementos sostenidos y los salarios no siguieron ni por asomo esa pauta, como decía al principio del programa, ni siquiera aceiteros, bancarios, los mejores que cerraron las paritarias en este último tramo, ni siquiera ellos lograron empatarle estos precios. Bueno, muy bien, Berco, gracias. ¿A qué costo puede bajar, Orlando, la inflación? ¿Caída del consumo? ¿Mucha recesión? Básicamente esta es una inflación reprimida. ¿Pérdida del salario, esto que marcaba Berco recién? Sí, es una inflación reprimida desde el 2002. O sea, no se corrigieron las tarifas durante 13, 14, 15 años. Pequeñas correcciones, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires muy poco. Entonces, bueno, no se podía seguir absolutamente más con eso y se ve reflejado. Aún así, igual, digamos, el populismo se opone
a que se corrijan las tarifas, no quiere que se reflejen los costos. Y eso que hay tarifa social, porque si uno dijera, bueno, pero acá no la pueden pagar, mucha gente la puede pagar y a lo mejor es la que más protesta. Entonces, este es un punto importante. Lo reprimido en algún momento aparece. Después, cuando se reformula un plan que incluye muchas variables macroeconómicas, tarda 2 años en rendir sus frutos. Va a tener algún reflejo, a lo mejor en el cuarto trimestre de este año, pero va a dar negativo el Producto Bruto en este cuarto trimestre con respecto al cuarto trimestre del año pasado, y va a dar para seguir hablando. Pero lo que hay que ver es cómo viene el año que viene. El año que viene calculamos una inflación del 20%, que es bastante alta, pero digamos real, digamos, no es una inflación inventada. A ver, Roberto, que quiere, se sale de la vaina. No, digo, una economía chavista, populista y todos los... Nunca se agolpó una multitud en la Plaza de Mayo a manotear una manzana, ni los productores a regalarla, ¿no? No, digo, porque ya que tomamos figuraciones, tomemos todo, porque eso nunca... Ni la gente arrebatándose botellas de aceite, porque creía que iba a aumentar. Efectivamente, había una economía protegida, donde el Estado tenía un rol en la asignación de recursos, y hemos pasado a una economía donde son los ricos los que asignan recursos. Cuando los ricos asignan recursos en la economía, pasa la caída del salario, pasa el desempleo. Digo, el plan este nos está dejando con más deuda, más déficit fiscal, más déficit externo, más desempleo, más pobres, ¿sí? Y no arreglaron los desequilibrios macroeconómicos. Y todos sabemos que estos planes de estabilización, por lo menos esta vez no le pusieron nombre, Austral, tablita, convertibilidad, déficit cero, todos esos planes de estabilización terminaron muy mal en la Argentina y son de muy mal recuerdo. Nos falta el broche de oro. 19 de septiembre viene la misión del fondo a ver cómo marcha el plan. Historia repetida. Quería decir una... Yo quería decir una cosita. Ahora la deuda con los holdouts, que no estaba registrada en el registro de deuda del Tesoro, era de 20.000 millones, 19.990 millones. ¿Y a quién le pagaron? Muy bien, se le pagó a todos los que se tenían registros de... El 7,6%, el ministro Pratgay no informó al Congreso cuánto se pagó. Pero eso era 20.000, lo que se tomó para los holdouts fue algo así como 9.000. O sea que se redujo la deuda de 20.000 a 9.000. Y esta es la pura verdad. Ahora, ¿quieren disfrazarla de otra cosa? De frase. El giro al exterior fue 11.700 millones de dólares. Quedaba pendiente arreglar 7,6% de esa deuda. ¿A quién le pagaron ese 7,6%? Es lo que todavía el ministro de Economía tiene que venir al Congreso y decir, arreglamos, no sé, el 5, el 4, giraron 11.700 millones de dólares y no sabemos a quién le pagaron. Pero eso no generó confianza, porque en el mismo interés se llevaron 6.500 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la confianza de haber hecho ese arreglo? La pregunta es, ¿cuánto arreglaron de ese 7,6% que quedó pendiente? ¿El 5, el 4, el 3? Giraron 11.700 millones de dólares afuera. Es mucha plata. Bueno, incluyendo lo que tenían de bonos anteriormente. O sea, no lo sabemos. ¿Cómo no lo sabemos? Sí lo sabemos. No lo quieren saber, no lo sepan, pero se sabe. Sí, le pagaron a los 4 fondos que habían hecho juicio mucha plata. No, todos, casi. Ahora quedamos con el 99,5, queda algo, pero no es ya un problema como era antes. A ver, Guillermo. No, yo quiero volver a los gráficos de Ale Berkovich, porque ha hecho un trabajo muy grande. Yo quisiera marcar algunas diferencias, ¿no? En este año lo que tenemos, además de la devaluación, lo que tenemos es un ajuste tarifario que ahora está en revisión, pero esa caída del poder adquisitivo del salario están midiendo ambas cosas. Ahora, los invito a que comparen qué pasó en el primer semestre del 2014 y qué pasó en este semestre según el EMAE. Y ahí vamos a ver que la caída del producto fue del 2,2, del indicador del producto, fue del 2,2 para el 2014, 1,7 para este primer semestre. O sea, no todo es para rasgarse las vestiduras ni es la catástrofe en el Titanic. Aquí hay cosas que se están digiriendo y objetivamente hay cosas que están un poco mejor, porque obviamente esta devaluación fue mejor hecha que la devaluación del 2014. Así, acá la política monetaria acompañó, y algo que podía haber sido mucho más fuerte, mucho más complicado, justamente por el acompañamiento tarifario, no lo fue.
A ver, no sé, Berco, ¿querés decir algo? ¿Ricardo? No, yo cuando escucho este argumento del gobierno de los ricos, ¿no? Me pongo a pensar si el gobierno de los ricos es tal cuando amplió la asistencia social, cuando amplió la UH, cuando, por ejemplo, le da asignaciones familiares a los monotributistas. Digo, sin ir más lejos, lo que planteaba Berco al comienzo, el hecho de que, por ejemplo, se sancione por primera vez en más de una década a través de un fallo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, una conducta anticompetitiva, monopólica de una compañía. El último fallo, el gobierno de Cristina, que se rasgó las vestiduras hablando de mercados concentrados, prácticas anticompetitivas, no aplicó un solo fallo relevante en términos de defensa de la competencia. El último fallo relevante lo aplicó Lavagna en el 2005 cuando sancionó el cártel de las cementeras. Claro. Hay que decirlo con todas las letras, porque si no... Y además lo que hay que también decir, que me parece muy claro, es que la economía argentina en el 10 de diciembre no tenía dólares para funcionar. A los argentinos hay que serles muy claro, no había dólares en el Banco Central para funcionar. Entonces, generar las condiciones para que los dólares, y lo que decía Roberto antes, que se fugaron los dólares, eso no se ve en las reservas del Banco Central, que es al final del día lo que importa. Sí, las reservas del Banco Central siguen en niveles, son superiores a los niveles... Son 3.800 millones de dólares. Bueno, entonces digo, podemos discutir muchas cosas, pero la verdad que la economía funciona en un mundo global con dólares. No podés exportar, importar, operar sin divisas. Entonces, eso también hay que dejarlo muy en claro. Y esto lo hizo el supuesto gobierno de los ricos. Ningún gobierno devaluó y bajó retenciones al mismo tiempo, ¿no? No hay registro. ¿Me permitís, Roberto, un minuto? Sí, ya venimos. Hacemos una pausa, está muy interesante el debate hoy con los cuatro...